nuevamente les saludo, hermanas, hermanos, hermanes, si es que también hay alguien. Bueno, como siempre, pues cuando tenemos algún invitado que también tiene cosas importantes que comentar y tiene la misma función. El hermano tiene varias funciones. Había un famoso personaje que era Emil Usos, no es que sea Emil Usos él, pero le hace muchas cosas. Él es maestro de música, aparte es ministro de culto, es también a veces de primeros auxilios, Entonces, siempre que tenemos esa oportunidad, bueno, pues hay que darle la bienvenida, hermano, y compartir con él un poco. Una vez, en una ocasión, yo me molesté porque fui a una reunión y nosotros tenemos por costumbre reconocer al hermano, a la hermana, que también tiene la misma función que nosotros, compartir la palabra de Dios. Entonces nunca podemos ignorarlo. Y eso lo dice la Biblia. Cuando el apóstol Pablo llegaba a algunas de las provincias o lugares donde él le iba a compartir, entraba a la sinagoga y los que dirigían siempre se dirigían a él si tenía alguna palabra que les compartiera. ¿Por qué? Pues porque también traen información importante y nosotros no nos encerramos a solamente aquel púlpito, el mensaje lo del el acostumbrado pastor, ¿sí? Por los dirigentes, ¿no? Si viene alguien como invitado, siempre hay que darle ese espacio. Y yo le digo entonces ahora al hermano Roberto, ¿tiene algo que nos quiera compartir esta mañana? Está ocupado. Sí, hermano. ¿Tiene algo que nos quiera compartir? Adelante, hermano. Entonces, es todo suyo y le dejo el lugar. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Buenos días, hermanas, hermanos, hermanas. Si es que hay alguien. Buenos días. Siempre les saludo con un Dios les bendiga, con la paz, el shalom, el bienestar de este Jesús. Aunque honestamente yo no sé si sea un invitado, porque yo me considero de casa, o sea, pero agradezco que me traten con esa amabilidad y cariño. Siempre voy a aceptar todos los gestos de amor, de cariño, del cariz, del corazón, porque pues sí, la verdad me gusta apapacharme, o que me apapachen, que me arregocen, que me acuerden, es hermosísimo acuerparnos en el nombre de este Dios y en el nombre nuestro también, pensando que Dios es ese otro que también nos acompaña y se hace presente. Y yo agradezco mucho el que podamos encontrarnos, y siempre voy a poner en forma de saludo el encuentro de esta Elizabeth y María cuando se fueron a visitar como primas. Ese saludo a mí me encanta muchísimo porque cuando se encuentran ellas, dice que se movió lo que había dentro de cada una. Y todos los llevan al terreno pues de la gestación, de los bebés que estaban ahí, pero pienso que dentro de las figuras literarias, lo que se mueve dentro de nosotros precisamente es muchísimo más como la vida misma. Entonces, cada vez que yo vengo aquí o veo al hermano Ángel, hermano Yola, porque apenas lo vi el miércoles, o sea, se me mueven las entrañas, ¿no? Platicar, hacer tertulia, es pasar tiempo hablando de, pues sí, de las andanzas de Dios, del Evangelio,
Y para mí es un gusto de veras poder compartir. Y hoy quiero pues compartir una reflexión con ustedes. Espero no tardarme tanto y que ustedes también me acompañen en esta reflexión. El hermano gustosamente me compartía, bueno, yo le preguntaba que cuáles son los temas a tratar ahora en este nuevo ciclo que están empezando ustedes, y ya me decía lo que van a trabajar en estos 2 años, ¿verdad? 2 años, ¿verdad, hermano? Sí. Y yo gustosamente, una de mis cosas que siempre llevo en mi mochila, pues es un libro. Entonces, donde tengo oportunidad, pues ahí estoy leyendo. Y dale que coincidimos en lo que están viendo ustedes con lo que yo estaba leyendo. Entonces, al parecer hay muchas situaciones que nos han llevado a reflexionar en torno, seguimos a sanar nuestra alma, a preocuparnos, ocuparnos por nuestra evolución y desarrollo de nuestra alma. Y esto parece ser un tema pues que ha estado desde el principio, pero que sigue siendo muy actual. Entonces, yo voy a utilizar el Evangelio, las palabras de Jesús, para poder abordar un tema de estos. Entonces, quiero pedirles, por favor, que busquen en su Biblia Marcos 4:26. Y a mí me da gusto porque estaba observando que hay algunas hermanas que tienen distintas versiones y hasta traducciones de Biblia. Y eso nutre también la reunión, la reflexión, porque podemos ver precisamente lo que en cada contexto, por ejemplo la Biblia latinoamericana o Reina Valera, que pues es traducida, ¿no?, a un lenguaje pues meramente de español de España, aunque es muy rico, pero podemos nutrirnos. Y entonces esta parábola quiero abordarla desde el 26 al 34. Sí, 4 del 26 al 34. Dice así, vayan siguiéndolo por favor. También dijo: con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en la tierra. Tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. La tierra por sí misma lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano ya está en su sazón, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo representaremos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado crece más que todas las otras plantas y echa ramas tan grandes como su sombra une a los pájaros. Dice así. Bueno, quiero empezar primero diciendo una estadística. Resulta que el INEGI, o la Encuesta Nacional del Bienestar, que se llama Enviaré, en el 2022 dice que el 19.3% de la población adulta representa síntomas de ansiedad grave, leve y niveles moderados aquí
en México. La ansiedad está diagnosticada como una enfermedad desde 1980, o sea, en los 80. Precisamente hablaba ahorita la hermana, que el doctor le dijo, puede ser niveles de ansiedad. Y entonces, ¿y el Evangelio qué responde a esto? La Biblia, ¿qué responde a esto? El cristianismo, ¿qué dice a todo esto? Ponte a orar, hermana, ponte a orar, hermano, con eso Dios te va a sanar. Confía que Dios va a obrar poderosamente. ¿Podemos esperar esto? Eso es bonito, eso es romántico. Pero, ¿cuál es la invitación del Evangelio? Vamos a darnos a la tarea. Ahora sí, empezaré y tomo tiempo. Quiero que vean otra vez el 26 que vamos a estar viendo, 4:26. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla a tierra. No importa si este hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace, crece, sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga, finalmente las semillas, y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge la semilla. Vean qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo se compara? ¿Cuántos símbolos en esta lectura? Frutos, árboles, bosques, pájaros, granos, ciegas, agricultores y más. Así de que esta parábola nos narra o nos está describiendo un montón de símbolos. Hay un montón de elementos. Para empezar, el reino de Dios. El reino de Dios. A nuestro lenguaje, para que no sea anacrónico, ¿qué entendemos el reino de Dios? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué se entiende como el reino de Dios? Aunque no sea su pensamiento, sino lo que piensan las distintas iglesias del cristianismo. ¿Qué se entiende? Una, ¿sí? Dice, el reino de Dios es cuando uno está muy tranquilo, ¿no? Es el reino de Dios. Ok, podría ser un estado de tranquilidad. El reino de Dios podría ser un cielo. ¿Están de acuerdo? Unos creen que es cuando uno se muere y se va al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos por ahí? ¿Qué más podría ser un reino de Dios? Pues, ¿Sí? yo considero que el reino de Dios es Ajá. lo máximo. Es el lugar espiritual donde podemos buscar la armonía, el amor, la paz, todo lo que nos hace falta. Porque efectivamente, ahorita que estás hablando de estas ansiedades, estas depresiones, pues casi la mayoría lo estamos viviendo. Yo lo estoy viviendo en un tremendo porcentaje. Sin embargo, efectivamente, en las noches, anoche puse unas alabanzas, puse una persona que de verdad que yo me quedé dormida a las 4 de la mañana y le pedí al Señor que me permitiera si me quiero descansar. Estoy escuchando tu palabra que habla de que nos estás sanando, de que caminemos con tu mano, caminemos contigo, que no nos alejemos de ti. Yo digo que es el lugar espiritual más hermoso a donde podemos llegar, refugiarnos en el Señor. Gracias, Eso es hermano. lo que para mí es el reino. Y vean, podemos hacer esto y esto lo llamaremos un análisis epistémico, o sea, hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero en la escritura ese reino muchos lo entendían también como el reinado de David, ¿sí? Ese reino con poder, con gloria, con autoridad, con dominio, entonces que iba a venir a imponer, ¿sí? E iba a juzgar a los pueblos, ¿no? O sea, la plenitud, el resplandor del reinado de David se iba a imponer en un pueblo que estaba padeciendo, que estaba sufriendo la opresión del Imperio Romano en tiempos de Jesús,
Y no solamente en tiempos de Jesús, sino toda la historia, un pueblo que ha sido opresivo y que en cierta manera pues, se va a levantar y se va a liberar ese pueblo. Entonces se iba a imponer ese reino. Entonces, de ahí surge como esta figura, ¿no? del rey de los cielos, el reino de Dios, y figuras así. Pero lo voy a decir ahora de una manera un poco a lo mejor más pragmática, sencilla. Y ese reino es lo que ustedes están diciendo. Vamos a decir que es un proyecto, como un proyecto de vida, lo que alguien quisiera, ¿sí? Para cada uno que sucediera. O sea, esto es, pues que todos tengamos que comer. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí me explico? O sea, yo quisiera que esto pasara dentro del proyecto de vida, es que Dios quiere esto, ¿no? Y yo lo empiezo a desarrollar, por poner un ejemplo. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el reino de Dios es muy abstracto. Pero el reino de Dios se sigue construyendo. El reino de Dios, Eduardo Galeano hace la diferencia de esperar y esperanza. Ahí me encanta porque hay un verbo de esperar, pues estar ahí, pues sentadito y que te lleguen las cosas, que vamos a esperar a que llegue, ¿no? Esperemos a que llegue el reino de Dios. Pero la esperanza o esperanzador tiene que ver con buscar lo que pasó con la moneda de la reflexión actual. O sea, la moneda tenía la misma, las dos caras tenían lo mismo. Y eso ayudó, motivó, alentó a las personas a buscar, a seguir y avanzar. Y hasta poseer, ganar. Eso es la esperanza. O sea, hay una forma de entender también el buscar o construir el reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? El reino de Dios está en ustedes y a veces todos buscamos el reino de Dios allá en el cielo, tercero, séptimo cielo, en algo muy abstracto, cuando dice la escritura, el mismo Jesús, que está en ustedes. Pero donde menos buscamos es en nosotros, en nosotras. Entonces pasa aquí algo. Vean, ¿qué pasaba con la figura de este personaje o este símbolo que está poniendo Jesús? El reino de Dios sucede lo mismo con una semilla que un hombre siembra en tierra, tanto si duerme como si está despierto. Tanto si duerme como si está despierto. Y es algo que ahorita estábamos platicando. Usted puede hacer un montonal de cosas, actividades y estar activo. Y hermana, usted decía, es que yo no me acostumbro, ¿no? Decía la hermana, estar quieta. Tiene que estar haciendo una y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Porque también así se nos ha determinado que tenemos que estar. Bueno, y si el reino de Dios también es goce, descanso, ya sea despierto o dormido, van a suceder las cosas. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Y entonces, ¿cuándo descansamos? Y entonces, ¿cuándo nosotros resignificamos el goce, el disfrute? ¿Cuándo nos vamos a permitir estar en el reino de Dios dentro de esta parte del descanso? Es que yo no me hallo estar descansando. ¿Sí? Luego hemos dicho esa palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que detonamos? Esta parábola es una paradoja de que el sembrador, ese sembrador, también se convierte en semilla. O sea, este sembrador o lo que nosotros generamos a través del descanso,
a través del bienestar, a través de la salud, es que eso es lo que también estamos sembrando. Eso es lo que también comunicamos. Hoy te ves re bien, hermana, hermano. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando té de ortiga, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero compartimos eso. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahorita la hermana decía, pues es que yo pongo mis alabanzas, me tranquilizo, me calmo, porque pues sí, el nivel de estrés, de ansiedad es muy fuerte. ¿Sí me explico, hermanas, cómo vamos? Entonces esta paradoja, es Dios quien se siembra, es Dios quien se da, es Dios el que a pesar de nuestro esfuerzo, dedicación, entrega, Dios va a hacer la obra porque Él es semilla y Él es el sembrador. Esta parábola, Jesús nos invita a que estemos tranquilos, que estemos quietos y que comencemos o que conozcamos quién es y cómo es Dios. Dice el Salmo, ¿están quietos? ¿Alguien se sabe este texto? ¿Están quietos y conocer quién es Dios? No, pero no nos damos el tiempo de la quietud. A mí me encantó la lectura del día de hoy, porque se hace en silencio. Sí, hermano, porque se hace en silencio. Porque la lectura va hacia acá. Es centrípeta. Llegará el momento que es centrífuga, se comparte, ¿sí? Se expande. Pero ¿y cuándo hacia acá? ¿Cuándo el sosiego? Simplemente esta parábola nos dice que aceptemos lo que somos y que esta semilla también somos nosotros. Por eso les digo que es en forma de paradoja, porque también nosotros nos sembramos. Y si ahorita que nosotros nos sembramos a través de la angustia, a través de la ansiedad, a través del estrés, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué cosechamos? Enfermedades. Eso. Y así está la sociedad, de una sociedad pragmática donde se nos está impuesto que tenemos que seguir haciendo. Tienes un trabajo, pues consigues otro. Y después llegas a tu casa y llevas trabajo. Y más a tu casa. Y no puedes dormir porque tienes pendientes. Y entonces, ¿qué estamos generando? Hay una sociedad enferma. Pero el cristianismo ha guardado silencio a esto. El cristianismo no tiene una propuesta, no tiene una palabra, un mensaje del evangelio para sanar. Porque muchos ni al médico dicen que vayan. Porque muchos piensan que a través de la oración, vuelvo a decir, y la oración es un ejercicio poderoso. Pero no basta con esto. Tenemos que generar un cristianismo, o la propuesta tiene que ser un evangelio, ¿sí? Que también sea de salud. Que llame, que anime, que aliente, y estar quietos. Porque también Dios en nosotros va a hacer esta obra. Ahora sí, hermano, ¿qué me iba a decir? Lo que iba yo a decir es que, por ejemplo, el pastor nos enseña a ser humanistas, y de esa manera, por ejemplo, cuando uno es ¿cómo puedo decir? Cuando uno es así como buena onda con las personas, ¿no? Así como sí. Ayudar, por ejemplo, sí. Eso también ayuda. Y también, también lo que yo quería comentar es que cuando yo un tiempo así anduve bien estresada, con mucha ansiedad, porque estaba mal, yo todavía no llegaba aquí, no conocía de Dios. Según yo no creía en Dios, porque yo decía, Dios no existe, ¿no? O sea, no ayuda, no. Y entonces,
una señora que me encontré, que ya he visto la vi esa vez. Yo iba en el pecero, pero iba así como muy mal. Y entonces ella, no sé por qué me dijo, y me empezó a decir que leyera la Biblia. Y pues yo nunca la había leído, la verdad. Y sí tenía, no me acuerdo si tenía Biblia, pero luego me regalaron una. Y empezaba así como, ni le sabía nada, o sea, yo nada más la abría y medio le leía porque me decía. Y ella hacía oración, así en mí. Y entonces eso como que me fue sacando y me di cuenta de que leyendo la Biblia me relajaba. Qué bueno. Porque yo en esos tiempos cuando andaba así mal, me ponía a leer y me relajaba mucho y dije, ay no, sí. Por eso es que yo busqué, pues hasta que llegué aquí, porque según yo iba a la católica, pero pues luego no me gustaba, no entendía nada. Pero ya después una amiguita me invitó a una iglesia, a su iglesia de ella, cristiana, y ahí yo dije, no, este es mi lugar. Bueno, claro, después me cambié de ahí porque pues, su forma de ser de ella ya no me gustaba. Entonces me vine para aquí, y eso porque me invitó una amiguita, bueno, una hermana de aquí, iba de una compañera, una hermana de aquí me invitó, y digo, bueno, ya estoy aquí, gracias. Gracias a Dios, hermana. Y qué bueno que por medio de la lectura, y está bien que lea la Biblia, pero también puede leer otras cosas, también puede relajarle a través de la lectura. Así de que la Biblia, sí, pero también otra cosa. Ahora, la ansiedad. Hago una pregunta, ¿toda persona tiene ansiedad? Sí. Ya que la ansiedad también es una respuesta natural del organismo ante situaciones de preocupación, miedo o presión. O sea, es la que nos tiene alertas, ¿sí? O sea, volvemos. No podemos satanizar ni condenar una situación emocional o pensamientos que tenemos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es la propuesta de este evangelio o de esta parábola? ¿Sí? Es de que la semilla, lo voy a utilizar así porque ya estoy terminando. La semilla, cuando cae en tierra, está preñada. Lo voy a poner de esa manera. Está preñada, está siendo fecundada. Y cuando se preña algo, empieza a generar vida, empieza a generar salud, bienestar. Por eso les decía que dentro del reino de Dios hay que hacer un proyecto de vida. O eso a mis alumnos yo les enseño a hacer proyectos de vida, pero en adolescentes. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos un proyecto de vida en torno a Jesús? En torno a este evangelio. ¿Cuál sería la propuesta que nosotros tenemos? ¿Qué tenemos que fortalecer? ¿Qué tenemos que seguir construyendo con lo que ya tenemos? Pero también cuáles son las cosas que tenemos que deconstruir. Porque el pensamiento crítico es eso, de construir paradigmas que tenemos nosotros, y eso es lo que puede estar atorando o puede estar, sí, haciendo que no crezcamos y evolucionemos dentro de este pensamiento o de este proyecto de Dios o el reino de Dios. No es sencillo aprender a dormir con la tranquilidad y serenidad, pero podemos, o la invitación es a intentar descansar en Dios, en nosotras, en nosotros, en nosotras. Pensar que también podemos estar en silencio, porque parece ser que las iglesias entre más ruidosas, parece ser que ahí se manifiesta el gozo, la alegría. No. Si vivimos en una sociedad ruidosa, ¿y en qué momento es el sosiego, la calma, la tranquilidad? Así es de que, ¿qué les parece que si la gracia de Dios o el regalo de Dios dejamos que también germine y que ésta pueda dar fruto en nosotros? Y dentro del deseo de mi corazón, así como este Jesús, es que hagamos un proyecto juntamente con Él. O sea, Él ya no lo trazó. ¿Y si descansamos?
Pero esa tranquilidad o esa paz, vuelvo a decir, no es un acto pasivo. O sea, no es un acto de decirme, pues hoy me rasco la panza, no, sino que programemos. Hoy voy a descansar, hoy voy a dormir, hoy voy a ir a jugar, hoy me voy a ir a bailar, me voy a ir a divertir, hoy me voy a cuidar. Porque el Evangelio nos invita a estar preñados con la semilla de este Jesús. Dios amor nos bendiga. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ángel. No, está bien. No. Bueno, continuamos. A veces en las iglesias también hay ofertas, ¿eh? En este caso 2 por 1. O sea, en lugar de ser uno, son 2 mensajes, ¿verdad?, que complementan todo. Y dicen por ahí, y no se cobra, es gratis. Bueno, les dije la vez pasada que iniciábamos con un nuevo programa. Un mensaje que va relacionado con nuestro método de la lectura de la Biblia. Y lo hemos programado aquí como en 2 años, leer la lectura de toda la Biblia, desde Génesis hasta la 3ª carta del apóstol Juan, que para mí es el último de los libros, aunque la mayoría y todas las Biblias tienen como último Apocalipsis. Yo lo cambio y lo modifico, porque también debe de ser un derecho de teólogos y de ministros que estudian y enseñan la palabra de Dios. No podemos seguir reglas establecidas de hace siglos, tenemos que modificar las cosas. Bien, entonces nos lleva 2 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso lo programamos por semana la lectura, y terminamos la vez pasada lo que fue el humanismo cristiano. Hoy les estoy pasando y les voy a pasar información en cuanto al inicio de esta nueva carpeta, que el título es Sanando el alma a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura y la reflexión de la Biblia. Porque es bien cierto que a veces la literatura y la información no la sabemos leer, no la sabemos meditar, y se nos van las cosas así como el agua entre las manos. Cuando hay libros y hay información muy valiosa que necesitamos nosotros apropiarnos. Alguien dice por ahí, hay que aprender a abrevar, a tomar agua, ¿sí? Recuerdo el pasaje de cuando Jacob se fue a trabajar con Labán, con su suegro. Ese Jacob era muy inteligente, mañoso pero inteligente, ¿sí? Entonces le decía a Labán, oye, mi salario, ¿cómo me lo vas a pagar o a retribuir? He trabajado contigo 7 años, primero por una de tus hijas y después por tus ovejas y tu ganado. ¿Y yo qué? Yo no he hecho nada. Entonces le propone, dice, vamos a hacer una cosa. Cuando yo apaciente a tus ovejas, ¿sí?, todas las ovejas blancas van a ser para ti. Todas las ovejas blancas son para ti. Las ovejas que estén manchadas van a ser para mí. Y así no va a haber ningún problema. Separamos los ganados y cada quien va a tener la recompensa de su trabajo.
Y le dice Labán, estoy de acuerdo. Y después al poco tiempo cambiaba. Y decía, no, ahora que sea al revés. Decía Labán, todo al revés, porque veía que crecía el ganado de Jacob. Y el suyo se hacía cada vez, disminuía. Dice, no, vamos a cambiar. Ahora que las blancas sean para ti. Y las listadas y las manchadas que sean para mí. Dice, adelante. Pero Jacob dice que las llevaba a brevar del agua, ¿sí? A tomar agua. Y en el agua llevaba las ovejas y dice que les ponía 3 diferentes ramas al agua y las introducía. Y entonces hacía que bebieran el agua y cuando estaban preñadas, ahí estaban reproduciéndose, ¿sí? Las ovejas que más o menos él quería. Cuando iban las blancas, no ponía las ramas, esas ramas en una ocasión a lo mejor nos metemos en el asunto de lo que es la naturaleza, de cómo entra en el concepto de la salud humana. Pero esas 3 ramas de diferentes árboles que hoy hasta la fecha se siguen usando como tés. Y entonces hay un efecto en tomar esos tés de esas ramas porque nos ayudan a fortalecernos. Bueno, pues Jacob así hacía. Cuando eran sus ovejas ponía las ramas para que abrevaran y tomaran agua cuando se mezclaba con ese tipo de ramas. Y cuando llevaba las de las quitaba y comían. Por eso así es. Nosotros tenemos que aprender a abrevar agua, a tomar agua, para que nosotros empecemos a tener esa sanidad y esa fortaleza. Ahora resulta que el cristianismo, que por siempre se ha creído que descendemos de esa fuerza, ese poder que Dios ha dado, pero no ha surtido efecto a la fecha. Y como lo dijo el hermano Roberto, y como entramos a este tema de sanar el alma, nuestra alma está enferma. El cristianismo está enfermo porque padece muchas cosas, ¿sí? Bien se siguen los principios básicos de orar y de pedirle a Dios que nos ayude, pero dice Dios, yo no voy a hacer nada si tú realmente no te esfuerzas y no cambias tus costumbres. Y una de tus costumbres es también aprender. Lo hacía Jesús muchas veces. Se iba y meditaba y él escuchaba precisamente la manera en que él tenía que llevar su vida y eso que él se había apropiado como un encargo de predicar el evangelio. Y se apartaba y oraba y se acercaba a Dios, cultivaba su alma. El alma de Jesús entraba en conflicto también y él tenía que apartarse. Y nosotros tenemos que también buscar tiempos y momentos de reflexión para sanar nuestra alma. Y este programa precisamente vamos a sanar ahora nuestra alma. Fueron 2 años en los cuales el humanismo cristiano nos integra con una sociedad, nos enfrentamos a actitudes, personajes que son contrarios al humanismo y hacen daño y violentan. Entonces ahí nosotros tenemos que llevar una forma diferente de relacionarnos. ¿Y en qué momento pensamos en nosotros mismos? Se nos olvida que también necesitamos tiempo para nuestro interior y para nuestra alma. Entonces, en este asunto que empezamos, estaba vacía la carpeta y al final de 2 años van a ser va a estar gruesa como la que les enseñé a fin de diciembre. Bueno, entro al concepto de lo que es el tema, complementando con lo que dijo el hermano acerca de esa preñez que necesitamos nosotros para irnos transformando desde nuestro interior. El reino de Dios, dice el hermano, es un estado de paz, de tranquilidad,
o es teóricamente como lo que esperaban los judíos y los reinos, que llegara un rey poderoso y que los quitara de sufrir y de la esclavitud, y ese era supuestamente el reino de David, que hasta la fecha los judíos lo entienden, que el reino de Dios, ¿sí?, y el Mesías viene a través de los judíos. Pero para nosotros, el cristiano, el reino de Dios es realmente la esencia y el mensaje de Jesús, y lo que Dios formó desde un principio. El reino de Dios se empieza a formar desde la creación, un estado de paz, de tranquilidad, y después al final deposita Dios en esa creación del universo y de la tierra a lo que era su creación máxima, que es el ser humano. Y ahí es donde entonces tenemos que reflexionar de qué manera me afecta la vida y de qué manera yo voy a estar sanando mi alma a través de una lectura de la Biblia, pero de forma diferente. Ya no con los conceptos teológicos, no con los conceptos que siempre se han introducido en algunos de los temas. Los teólogos, sobre todo, les encanta este asunto, y muchos ministros y sacerdotes y pastores se enfocan de una manera literal al asunto. Hoy es tiempo de cambiar un poco y de hacer un poco de espacio para nuestra alma, para nuestro interior. Y la vez pasada les dije, el primer choque que yo quiero que ustedes tengan es el significado del alma. El alma no es intangible, el alma no es algo que no se pueda ver ni palpar. El alma somos nosotros, todo nuestro ser es el alma, y algunas versiones lo expresan así. El salmo que dice acerca de la necesidad de ir a brevar agua, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. Pero en otra versión dice: mi ser tiene sed. O sea, yo, mi cuerpo, tengo sed. ¿Por qué? Pues porque estoy angustiado y preocupado. Entonces, el alma se siente, el alma se palpa, el alma es algo que es tangible, no intangible. Y es entonces introducirnos al concepto de mi ser, pero de manera interior, y aprender a hablar con mi corazón, con mi mente, con mis pensamientos, a dialogar. Estoy dialogando con mi alma, y ahí me doy cuenta yo si mi alma está enferma o está pasando por una situación de paz, de tranquilidad. Y en ese sentido entonces vamos a ir entendiendo no solamente el exterior de nosotros, sino el interior. Entonces, leyendo la parte que nos tocó, que estamos en el Génesis, de acuerdo al Génesis 13, capítulo 13 al 25, que leímos la semana pasada, yo me propongo entonces dialogar con esta forma de encuentro aquí en esta información que estoy pasando. 6 conceptos de lo que es sanando el alma. No 5, perdón, son 5, ya los tienen ahí. Y esos conceptos finalmente vienen como algo que lo venimos arrastrando durante generaciones tras generaciones. Y a veces decimos, pero ¿por qué yo tengo esa actitud? ¿Por qué yo actúo de esa manera? Recuerden que formamos parte de un universo y de un caos. La teoría del caos es lo que sucede en algún lado y lo que sucede en algunas personas también a mí me afecta y se me transmite, queramos o no. Así que entonces, lo que sucedió hace 3.000 años, 3.500 o 4.000, resulta que hoy lo manifestamos de una manera actual y reciente. Cuando tiene 3.500, 4.000 años,
que se manifestó de una manera y hoy lo repetimos de igual forma. Así que lo primero que yo quiero que ubiquemos en este asunto es en cuanto a esta expresión de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Versículo 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5. Y así está escrito. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento, toda alma. El alma son los pensamientos. Entonces el reino de Dios en este contexto personal es nuestra alma. ¿Cómo estamos en el reino de Dios? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está sometida a lo que son los principios y el evangelio de Jesucristo? ¿O está sometida a los principios y las condiciones del mundo? Eso ya depende de cada persona. Entonces la persona se deja arrastrar y se deja llevar por lo que sucede en el mundo. Las cosas que suceden de manera externa nos las roba nuestra alma, roba nuestros pensamientos y nos imponen la forma de ser y la forma de actuar de lo que sucede en el mundo. Está bien que somos parte del mundo, estamos en el mundo, pero nos identificamos de una manera diferente. Estamos ahí, convivimos con gente del mundo, pero nuestra alma está sujeta a los principios de una enseñanza y una doctrina de un alma sana y libre. Llegar a esa posición cuesta trabajo. Y hablando también de estadísticas, como el hermano Roberto se decía hace unos años, que las personas que se dedican a sanar o a considerar los aspectos psicológicos o los aspectos del alma, que son los psicólogos y en algunos momentos los psiquiatras, entran al concepto de la psique. Y la psique no es otra cosa más que el alma. Por eso decimos, está entrando en una psicosis, está alterada su alma, está alterada su psique, su mente está confundida, está trastornada. De ahí que eso provoca enfermedades leves o enfermedades graves. Y así estamos en el mundo. Ahorita estamos pasando por enfermedad grave. Hay psicosis, hay problema y angustia en la mayoría de los países del mundo. Están en zozobra de cómo unas cuantas personas, unos cuantos líderes y dirigentes mundiales pueden en algún momento desatar todavía un caos mayor y hacen que nuestra alma y la alma del mundo, fíjense qué poder tienen, que el alma de las personas esté en angustia y preocupación. Que es bueno estar enterados, pero saber, yo les dije la vez pasada, quien realmente podemos analizar las cosas, quien realmente puede uno enterarse de cómo van las noticias y hay conflictos, son aquellos que no les afecte el estar escuchando y el estar viendo y presenciando el sufrimiento y la angustia de lo que sucede en el mundo. Solamente las personas que están en eso son las que se tienen que preparar para ver de qué forma se interpreta. Y yo les decía, las personas que se dedican a eso son muy pocas. Por cada 100,000 habitantes
según las estadísticas, por cada 100,000 habitantes, yo diría, por cada estadio Azteca lleno, porque en el estadio Azteca le caben 100,000 personas, por cada 100,000 personas hay 10 personas que se dedican a tratar los conceptos de la psique, del alma, de la psicología. 10 personas. Entonces carecen muchos de eso. Y después si a eso le agregamos que no están bien preparados, sino que solamente desempeñan su función para ver en cuánto van a enriquecerse haciendo esos tratamientos, entonces peor las cosas. Verdaderos psicólogos, verdaderos tratamientos de la psique, ¿sí?, realmente escasean. Y por ahí decía el hermano, y yo siempre digo, ¿y las iglesias qué? ¿Cuál es nuestra función? No solamente es predicar la salvación, y muchos se dedican solamente a ver que las personas sean salvas, pero ¿salvas de qué? Salvas que después de muerte o muerto vayamos al paraíso y a que Dios nos juzgue de una manera adecuada y que no nos tengamos como castigo las llamas del infierno, porque esa es la base precisamente de la creencia antigua del cristianismo y sigue hasta hoy en nuestros tiempos. Pero cuando entendemos que la salvación ya está hecha, que la salvación Dios nos las da desde que realmente somos preñados, ¿sí?, o nacemos precisamente de esa matriz, somos salvos desde un principio, ya no hay para qué luchar para eso. Entonces habría que entrar a este concepto del alma. Bien, entonces en este asunto, el primero que yo menciono de sanando el alma, y por eso tengo dos figuras ahí que les estoy mostrando. Una figura así como de barro, desesperada y angustia, tratando de arrancarse su corazón, sus sentimientos y su mente, porque está en angustia y desesperada. Y lo otro es precisamente esa mente, ese cerebro humano que está en luz y que está en tranquilidad y en reposo. Así es el alma cristiana, así es la mente cristiana, pero no la hace Dios a través de la oración y a través de pedirle, es nuestro proceso de poder entender. Llegan conflictos cada rato. Le decía yo anoche a mi esposa, se nos fue muy temprano, de madrugada el sueño. A mí se me fue porque daba vueltas por un lado y vueltas para el otro. Estaba yo inquieto. Y lo primero que dije, mi alma está inquieta, porque no puedo dormir. Hay intranquilidad. Entonces ahí hay que reflexionar. ¿Por qué estoy así? Y tiene uno que darle vuelta. ¿Cuál es la razón por la cual no hay reposo y no hay tranquilidad? Y rápido lo encontré porque había 2 o 3 cosas que me preocupaban. Y después analizándolas dije, pues voy a dejar. Y entonces espero que venga el día y ya se me van a aclarar las cosas. Pero es un proceso normal de todas las personas, de los seres humanos. A veces tenemos inquietud durante el día y no solamente en la noche, pero en la noche es cuando más llega. Cuando estamos en la oscuridad es cuando vienen todos esos conceptos. Pero fíjense lo sabio que es Dios. Deja que, yo les dije, el 75% del universo es oscuridad, son tinieblas, y solamente 25% es luz. ¿Por qué Dios deja eso? Bueno, Dios sabe que es algo parecido a que cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de ejercicios. Si nos ejercitamos y ejercitamos nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces vamos a desarrollar pensamientos y un cuerpo sano y físico. Pero nos cuesta trabajo ejercitarnos y tenemos que hacerlo a veces en los gimnasios. Y vamos y corremos y levantamos pesas y entonces forzamos a nuestro cuerpo a que entre en ese concepto de madurez y de resistencia. No aparece solo. Yo no conozco a nadie que sea fisiculturista, ¿verdad?, y que tenga un cuerpo sano y que no vaya a practicar horas al gimnasio y que vaya viendo cómo van aumentando
sus músculos, sus bíceps, ¿sí? Toda esa estructura de carne, ¿verdad? Y en ese sentido, pues le cuesta trabajo hacerlo. ¿Cuál es el tipo de ejercicios que nosotros tenemos que hacer para ir fortaleciendo nuestra alma? Precisamente enfrentarnos a los problemas. Los problemas son parte de los ejercicios que tenemos que hacer para que nuestra alma se fortalezca. Y digo, quien no tiene esa capacidad de enfrentarse a los problemas, de analizarlos y ver la forma de solucionar, pues evitar que entre en ese concepto, porque no está preparado ni preparada para eso, porque le hace más daño. ¿Sí? Entonces, aquí yo encuentro 5. De este capítulo de Génesis del 13 al 25, encuentro un primer concepto que es el que muchos, desde ese tiempo empezó a manifestarse esa enfermedad del alma. Y la primera que yo pongo es sanando el alma de caer en la codicia para enriquecerse por servicios religiosos y bendiciones de Dios. Hermano, pero ¿quién está enfermo? Del alma, por la riqueza que puede haber en cuanto al manejo y los asuntos religiosos o espirituales de Dios. Miles y millones de personas en ese concepto están enfermos y nos han transmitido que eso debiera de ser algo normal. O sea, si yo lo veo y medito en la Biblia, que esta parte y este pasaje donde hay esa enfermedad, yo la considero como normal, automáticamente yo estoy enfermándome de ese mismo padecimiento. Y sigo entonces esa misma actitud por años, por generaciones, transmitiendo enfermedad y enfermedad y enfermedad. Por ahí algo se dice, tienes que romper las cadenas que te atan y que te ligan a generaciones que vienen enfermas. Hay que ir sanando. ¿Y por qué saco esto? Bueno, vamos a ver lo que nos dice precisamente en este asunto. Y es que la computadora se me mueve un poco cuando no la activo. Bien, aquí ya viene una relación de cómo van manifestándose estos asuntos. Miren, por ejemplo, Génesis 14 del 18 al 20. Si yo leo sin meditar que esa lectura puede ser que me esté transmitiendo una enfermedad o que yo necesito hacer algunos ajustes para liberarme, entonces voy a pasar desapercibido en eso. Entonces la lectura hay que analizarla. Y esta lectura precisamente nos dice así, la siguiente forma, de Génesis 14 del 18 al 20. Génesis 14, si no me alcanza el tiempo para las 5 consideraciones del alma, nada más voy a avanzar lo que me dé tiempo. Génesis 14. Génesis 14, dice así, dijimos del 15, del 14, Génesis 14, del 18 al 20. Dice así: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Es un concepto que cómo ha dañado y cómo enferma el alma de muchas personas que en cierto momento han querido o han entendido que la función de transmitir bendiciones y cosas espirituales debe redituarse con beneficios económicos. Esa persona está enferma
porque solamente piensa exactamente de cuántos diezmos va a recibir, como Melquisedec. Melquisedec tenía un propósito escondido, era sacerdote del Dios Altísimo, pero con su alma enferma. Pero el asunto normal, si no es que Melquisedec era un sacerdote que hacía bien la obra y bendijo a Abraham, y entonces Abraham le recompensó con el cielo. Todo esto tiene realmente una finalidad. Ese Melquisedec era un sacerdote, aquí dice, del Dios Altísimo. Entonces, sabiendo que Abraham era un hombre muy rico, sabiendo que Abraham se había enriquecido, que ya no me dio tiempo la vez pasada, pero ¿cuál fue la forma en que Abraham se enriqueció? Que viene una de las primeras hojas, esa que tienen ustedes en la número 2, en la primera que se las voy a dar, ahí viene de qué manera se enriqueció Abraham. Porque Abraham, en una de las actitudes que tenía, dice que tenía a Sara, que era su esposa, hermosa, ¿sí? O sea, codiciable era su esposa. Y entonces Abraham, sabiendo eso y se dio cuenta de que podía sacar ventaja cuando ellos visitaban algunos reinos, entonces empezó a hacer el trato o tratarla, ¿sí?, a ella para una especie de trata de blancas, lo que hoy se conoce como quería negociar, y negoció con la esposa, ofreciendo a la esposa, ¿sí? No vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque si no, entonces me van a matar y se van a quedar contigo. Y entonces así los engañaba, y entonces enriquecían los reyes a Abraham con el pretexto y por la razón de que tenía una esposa guapa. Esa enfermedad del alma está muy extendida. La trata de personas hoy en la fecha empiezan a ver, y sorprende, hermanos, que en los mismos matrimonios, ojo, en los mismos matrimonios se manejan esas cosas. Y decir, pero pues si tú eres inteligente, además podemos ver si te pueden colocar en un puesto mucho mejor. Porque mira, tú solamente ves esto y te vas a ir colocando mucho mejor. Porque eres atractiva o eres inteligente. Y entonces hay tratos y hay manejo de personas de una manera muy subliminal. Y al rato el hombre o la mujer hace tratos para mejorar la condición económica entre ellos, vendiéndose. Eso está muy extendido hoy en este tiempo. Así que Abraham se enriqueció mucho, por donde quiera que iba, hacía el trato con su esposa, la prostituía. Ese es el resultado, en esa mentalidad. Es decir, ¿cómo entonces el padre de la fe, que se dice que es Abraham, tenía también enfermedad mental? Vendiendo a su esposa, permitiendo y engañando a la persona. Es mi hermana. No es mi hermana. Y eso después, en la lectura que vimos, lo hizo Isaac, su hijo. Se lo heredó y él también le hace lo mismo y se enriquece también a través de su esposa. Repitió los mismos. Esa enfermedad viene hasta la fecha. Por eso aquí el asunto es, cuando entramos en el concepto de la bendición, pues es una palabra que a lo mejor va a ser agradable para muchas personas. Siempre hay la costumbre de decir que Dios te bendiga. Es una costumbre que tenemos en todos lados, aunque a veces no entendemos qué significan esas palabras, que Dios te bendiga. Solamente lo hacemos por costumbre, ¿sí? O bendiciones de Dios. Pero muchas veces esa palabra la usamos para generar riqueza o confianza en las demás personas y obtener lo que las personas a veces pueden obsequiar y darnos por una bendición que les demos, y más si nos dedicamos a esto. Las iglesias están corrompidas por este concepto de bendición, de bendecirnos, de orar por nuestras necesidades. Por eso, en este concepto de la enfermedad de Melquisedec, era tal que dice, encuentra a Abraham después de que sale a la guerra con esos reyes y les quita todo lo que tenían, se hace todavía más rico, y encuentra a Melquisedec y lo bendice a Abraham, sabiendo Melquisedec que la bendición reditúa, ¿sí?,
recompensas económicas. Hay que romper con eso, hermanos. No porque ustedes den diezmos, no porque ustedes multipliquen las cosas y sus ofrendas también crezcan, no por eso ustedes van a recibir más bendiciones de Dios. No es cierto. Dios no cobra por bendecirnos. Dios no nos cobra absolutamente nada. El hombre sí, pero distorsiona las cosas y después utilizan el mensaje de la Biblia sin analizarlo. Pero aquí dice, hermano, que el obrero es digno de su salario, así que entonces pues venga a nuestro reino. Y ese no es el reino de Dios, no, ese es otro reino. Venga a tu reino, Señor, y que todo lo que puedan ustedes, pues que realmente sirva para mis necesidades. Se pervierte aquí, hay un alma enferma desde el que genera esto. Melquisedec tenía su alma enferma por esa necesidad de decir, ¿cuánto me va a dar Abraham? Sé que recibo, y ahí se establecen los diezmos. De ahí después se corrompe todo. La segunda, hay almas enfermas que arrebatan naciones o bienes de otros por supuesta revelación de Dios y les hacen las guerras. Esto me lo reveló Dios. Entonces yo lo tengo que obedecer y tengo que actuar. Y entonces precisamente arrebatan naciones, arrebatan cosas porque dicen que eso es lo que es. Y hasta la fecha hay almas enfermas, personajes que dicen, esto es una herencia desde Dios, desde la antigüedad, desde el Génesis, está hecho de que toda esta parte iba a ser para mí, decían, ¿sí? Y eso lo dice, por ejemplo, Génesis 18, 15, 18 al 21. Génesis 15, del 18 al 21, dice así, ¿sí? En aquel día, 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los quenitas, los kenesitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. A ti te voy a dar esta tierra, le dijo Dios a Abraham. Este es el pacto que voy a hacer contigo, por cuanto eres tú una persona de fe y estás haciendo muchas cosas, entonces te voy a heredar todas estas tierras. Y todo lo que hoy vemos de lo que es Palestina, de lo que es Siria, de lo que es parte de lo que es Irak, ¿sí? Irán, todo eso es lo que representan estas tierras que decían los judíos, o lo decían precisamente los descendientes de Noé y los descendientes de Sem principalmente. Dios aquí nos dice que todo esto es de nosotros, así que lo vamos a tomar. Y más si en algún momento tienen riquezas internas. Entonces justifican la guerra después de 3.500 años, 4.000 años, de que ellos puedan tomar esos territorios, pueden destruir Gaza, pueden destruir Siria, pueden hacerle la guerra, digamos, no sé, a Irán, a Irak, porque Dios se los prometió. Y esa es un alma enferma. Y muchos lo creen. Muchos todavía están a favor acerca de que Israel siga destruyendo y borrando de la tierra a esas naciones, porque Dios así le dijo. Esa promesa es de mentes enfermas, pero muchos así la siguen todavía y apoyan a Netanyahu. Entonces vean que el mundo está enfermo por muchas cosas que vienen desde aquí, ¿sí? Y me paso al otro, sanando el alma, el número 3, sanando el alma de la costumbre. Hay una costumbre muy arraigada de acusar y dañar al prójimo, o sea, entre los seres humanos. Nos acusamos, los dañamos, ¿sí? Mentimos sobre ellos, sobre todo por creencias e ideologías. Cuando dañamos a las personas, las acusamos, las condenamos, estamos con un alma enferma.
Pero lo saco de la Biblia, hermano. Todo lo que está en la Biblia no siempre es para, sino es la ideología. Yo dije, la Biblia está basada en dos ideologías. Una ideología que en algún momento habla de que el ser humano, ¿verdad?, es un lobo para el mismo ser humano, que solamente se destroza, que solamente se hace daño y que desgraciado va a ser el hombre. Esa es parte precisamente de lo que aprendió Federico Nietzsche. El ser humano necesita cambiar y necesita defenderse, y necesita ser un superhombre para enfrentarse y dominar a los demás, ¿sí? Entonces este tipo de información que viene es una ideología, y la otra ideología es en cuanto a la paz, el Evangelio de Jesucristo y la luz. Esas dos ideologías están impresas en la Biblia, ¿ah? Y entonces en este 3, sanando el alma humana de esta costumbre, viene precisamente en Génesis 18, 20 y 21. Génesis 18, 20 y 21. Por eso es muy importante que en la lectura de la Biblia meditemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué ideología se está manejando este asunto? Génesis 18, versículo 20 y 21. Dice así: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y contra Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo, ¿sí? Por eso bajaré a ver si realmente las acciones son tan malas como el clamor contra ella me lo indica, y si no, he de saberlo. Meditar cómo Dios en algún momento dado va a expresar, o cómo dice que Dios expresó esto. No todo lo que dice y el Señor dijo, ¿verdad?, o Dios dijo de esta forma. No se vayan con la idea de que todo lo que está escrito en la Biblia es que es palabra de Dios. Estos argumentos que están manejándose aquí vienen de raíz, ¿sí?, porque fue Moisés en su concepto el que realmente escribe el Génesis, más o menos en el año de 1500 antes de Jesucristo. Es cuando aparece esa necesidad de escribir lo que antes había sido la enseñanza solamente y se transmitía de manera verbal. Entonces ahora él ya escribe, porque ya estaban los pergaminos, y estaba la lectura y las cosas que se podían utilizar para escribir. Ahí Moisés empieza a tener y aparece algo escrito, y entonces relaciona lo poco que conoció de Abraham y empieza a introducir cosas ahí, y en este punto es tratándose el asunto de Sodoma y Gomorra, y se maneja esa escena en donde Dios le dice a Abraham, según está escrito, según entendió Moisés. Pero según entendió Moisés, nosotros no lo entendemos así. Pero el que quiera seguir entendiendo lo que Moisés dijo, está en su libertad. Pero lo primero que tenemos que hacer es el concepto y la actitud crítica. Quien no es crítico, la forma en que actúan los demás o actúa ahí mismo, es una persona que también está enferma, porque no se critica a sí mismo, no se juzga a sí mismo. Decía Eliseo Vila, que lo felicité yo en una ocasión que fui a una de sus conferencias. Eliseo Vila, uno de los personajes, parece que ya murió, director de CLIE en España, y vino en varias ocasiones aquí a México y venía a Latinoamérica y daba conferencias, pero era un hombre muy sabio. Y cuando yo lo escuché una vez, nunca se me van a olvidar estas palabras que él dijo. De ahí le aprendí mucho a él. Cuando ustedes quieran realmente entender las cosas, cuando ustedes quieran realmente cambiar la situación y no conformarse con los que leen, tienen que hacerlo en 3 etapas. 3 etapas. La primera
que también se los he dicho, es el concepto de logos, el concepto de la palabra, de qué manera la palabra se expresa, sobre todo en la Biblia, porque él era promotor de esa editorial cristiana en España, CLIE. Entonces dice, tienen que enfrentarse a un concepto extensivo en cuanto a logos, en cuanto a la palabra, en cuanto a los temas. Si hablamos de la Biblia, tienen que saber exactamente cuántos libros son. ¿Qué dice cada libro? ¿En qué idioma está escrito cada libro? Y si no lo hacen así, se pierden. Pero ya después que lo hicieron así, tienen que pasar al segundo nivel. El segundo nivel es relacionar la situación, el ethos, digamos, de qué forma se expresa la persona. Porque una cosa es que yo conozca esto y que surta en mí un cambio y una transformación, o que solamente lo lea, pero que no haya transformación. Ese es el ethos. El ethos no me transforma. La Biblia, mientras no surta efecto el ethos, no transforma a nadie. Hay 3.500 millones de cristianos en el mundo en sus diferentes conceptos y muy pocos han sido transformados. Están entrando al ethos. El ethos es que lo que yo leo, empiezo a documentar y lo hago mío y lo entiendo y me documento más, y entonces voy a agregar enciclopedias, voy a agregar de qué forma era la sociología de ese tiempo, de qué forma era la historia, cómo se movía el ambiente. Todo eso me ayuda a entender la segunda etapa de lo que yo leo. Dice, pero la tercera, que esa muy pocos lo hacen y es más lo aceptan, es que ustedes tienen que introducirse en el pensamiento, en los sentimientos de las personas. Tienen que conocer su alma. Y así como hay tantos escritores de la Biblia, desde Moisés, ¿sí?, hasta Juan, pasando por David, Josué y todos los demás escritores, tienen que conocer el alma de ellos, sus pensamientos cuando escribían, y criticarlos. Ser críticos ante por qué escribió esto, por qué está escrito así, en qué pensaba él. Es cuando ahí se aclaran más las cosas y viene el entendimiento y la sabiduría. Y en el alma, hermanos, a veces no nos entendemos ni nuestra propia alma, menos la de nuestros hijos, que son los que decimos, ¿conoces a tu hijo? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues si yo desde que lo recibí ahí cuando nació, y lo he llevado, pues lo conozco. No es cierto, lo conoce uno físicamente, su alma no la conocemos. Hasta entonces reflexionar y ver cómo actúa, ver todo lo que sucede hacia alrededor. Entonces estoy conociendo el alma de mi hijo, estoy conociendo el alma de mi esposa. Yo tengo 50 años, 51 casados con mi mujer. Todavía no conozco muchas cosas de ella. Su alma todavía a veces es misteriosa para mí. ¿Por qué? Porque es difícil que pueda yo entrar a sus pensamientos, y a veces me deja ver algo, pero otras veces no. Y tiene la razón. Pero es entrar en el alma y en el concepto para poder entender a las personas. Entonces poder entender este pensamiento de decir, y entonces Dios le dijo a Abraham, ¿sí?, he escuchado el clamor de la gente, he escuchado el clamor de cómo clama, de cómo acusan a ese pueblo pervertido, Sodoma y Gomorra. Los he escuchado, se quejan contra ellos. Dios no actúa así. Dios, antes de que nosotros, Él sabe todo. Aquí hacen a un Dios inválido, un Dios que necesita estar escuchando lo que dicen las personas. Y le pregunta a Dios, cuando lleguemos a Job vamos a entender eso, y le pregunta a Dios a Satanás, solamente para ver cómo actuaba Satanás. ¿De dónde vienes?, le dice Dios a Satanás. De rodear la tierra, le dice. Pero vean cómo es Dios. ¿Y has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él, justo en todo? Pero Dios mueve las cosas para ver de qué manera acusamos a los demás.
Y el acusador dice, o sea, Satán, así es mucha gente que está enferma de alma y acusa a las personas. Y descaradamente, porque eso no me lo han contado, yo lo he vivido, ven que en las iglesias llegan y lo primero que buscan es buscar al pastor para acusar a otro miembro de la iglesia, de la congregación. Oiga, hermano, fíjese que vi a fulana que iba así y así, y no era su esposa. Ese hermano no era su esposo, hermano. Y entonces aquel también se prende y se enciende y empieza a mandar rayos y empieza a mandar amenazas para todos aquellos. Y creemos que Dios es así. Dios dice aquí, Dios empezó, dice aquí, a escuchar el clamor contra Sodoma y Gomorra. Era una bola también de chismosos en ese tiempo, ¿sí? Estos hombres hacen cosas diferentes. Estos se acuestan hombre con hombre, mujer con mujer y son pervertidos. Sodoma y Gomorra de lo peor. Hoy así acusamos a muchos hermanos, ¿sí? Vean las noticias. Todos aquellos son pecadores. Esos también que están haciendo leyes como el gobierno que está actualmente para que haya uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Eso no es de Dios, eso es corrupto. Acusadores que están siempre, ¿sí?, metiendo el odio y el rencor, acusando a Dios contra aquellos. Dice, yo ya lo sé todo, pero creemos nosotros, ¿verdad?, que hay que acusar a Dios, o hay que acusar al hermano hacia Dios, que hay que acusar al hermano con los padres, que hay que acusar a la persona con el gobierno. Acusación. Esa es una enfermedad también. Somos acusadores, juzgamos. Ya decía Jesús, antes de que veas tú la paja en el ojo de tu hermano, tienes que ver la viga que tú tienes dentro y primero saca tu viga, primero sana tu alma y ya no acuses a los demás porque tú la tienes más grande. Ese tipo de cosas nos hacen reflexionar y pensar. Estaré yo cayendo también en este concepto de acusar a una ciudad, de acusar a una persona, de acusar a una sociedad. Eso es lo que dice, toda mi alma está enferma. Yo les dije 2 por 1, ya voy a terminar, son 2 predicaciones y 2 mensajes por 1. Ojalá que el hermano siempre viniera y tuviéramos 2 por 1, ofertas de 2 por 1 cada día, pero cuando no pueda, pues nada más con uno, ¿no? Se acostumbra. El otro, hermanos, ya me termino. Génesis 19, dice aquí el cuarto, sanando el alma de la práctica simbiótica incestuosa en familia. Qué cosa tan crítica. Pero sucedió hace 3.500 años. Hoy mismo y el día de ayer empieza a haber noticias de cómo hay este tipo de relación entre la familia. El padre metiéndose con la hija o con la hijastra, ¿sí?, el hermano metiéndose con la hermana, habiendo una relación incestuosa. Esa es una enfermedad del alma muy extendida y muy grave. ¿Y saben cuándo se extendió más este asunto? ¿Cuándo se disparó? Cuando empezó a entrar el internet, cuando empezaron todos los jóvenes, todas las personas a ver los teléfonos, porque ahí es donde hay información y se ve cada cosa. Y eso hace que la mente entonces empiece a enfermarse, a trastornarse más, y cuando menos piensa uno, ya está uno también practicando esta costumbre. ¿Sí? Y esto cuando sucedió, vamos a ver lo que nos dice en Génesis 19, 31 al 32. Génesis 19, 31 al 32. Que por cierto, ¿por qué creen supuestamente que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque Abraham también cayó en ese pensamiento de crítica. Y cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer que tú seas bendecido y que seas una bendición para el pueblo y para la tierra. Nosotros también tenemos, así es el mandamiento, tenemos que ser bendición para ellos.
Y Abraham de repente se olvidó de eso y condenó también. Señor, pero si no hay 50 justos y solamente hubiera 40, vas a condenar a toda una ciudad y vas a llevar a los 40 justos también. No, dice Dios, si hubiera 40 justos, yo no hago nada en Sodoma y Gomorra. Bueno, Señor, pero si hubiera menos, si hubiera 20, si hubiera 10, llega hasta... Señor, si hubiera 5, no destruyo la ciudad. Este es el mensaje no para Sodoma y Gomorra, es para la paciencia y el hecho de no condenar a nadie. Y llegaba el momento de decir, Señor, y si no hay ninguno, y eso le correspondía a Abraham, pero si no hay ninguno, ¿vas tú a destruir? Solamente porque tú me lo dices, yo no lo destruyo. Pero ni Abraham se quedó callado después. Pues destrúyela, acúsalo, condénalo, asesínalos. Miren qué concepto tan enfermizo que hoy a la fecha todavía sigue este asunto. Entonces dijimos entonces que es Génesis 19, 31 y 32, esa enfermedad enfermiza de la simbiosis, ¿sí? Que hay en esa relación, ¿sí? 19, ¿qué es aquí? 31 y 32. Dice, esa misma noche, después de que salieron, solamente alcanzaron a salir de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas, su mujer, dice en la Biblia, que por andar volteando y diciendo, pues es que estoy dejando muchas cosas en el pasado, ahí está mi vida, ahí está mi familia, ahí están mis ambiciones, mis pensamientos, dice que se convirtió en sal. Bueno, eso es otro asunto. Pero cuando salen, entonces nada más salen Lot y sus 2 hijas, y se van a la sierra, se van a los montes, y dicen entre ellas, ¿no? Dice aquí entonces, luego por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. ¿Sí? Hacer su familia, casarse, el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o se unirá a su esposo y los dos serán una sola carne. Ese es el orden correcto, el orden religioso. ¿Sí? Un día que discutí acerca de la unión matrimonial entre 2 personas del mismo sexo. Hermano, a ver, explíquenos. Cuando usted dé las palabras finales de decir, ok, yo los uno en matrimonio, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras que usted va a decir? ¿Qué dice aquí? Entonces los declaro, ¿sí? Marido y mujer. ¿Cómo va a cambiar usted si los 2 son hombres? No, pues es muy sencillo. Yo declaro su unión matrimonial bendecida, como ustedes quieran llamarse o como quieran ustedes acostumbrarse a vivir. Los declaro unidos en matrimonio. Hasta ahí, ¿para qué? Los declaro marido y mujer, porque ahí ya estoy haciendo diferencia de géneros. Pero hay muchos abusados que empiezan uno a querer modificar las cosas. Entonces dice aquí, nuestro padre ya es viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. ¿Ven? Vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. ¿Sí? Así por medio. Y esa es la relación simbiótica incestuosa que está muy extendida en el mundo. Muy extendida en el mundo. Entre familiares hay eso. Y esa precisamente es una perversión. ¿Sí? Meterse el hijo con la madre o con la madrastra con el hijo con la hija, entre hermanos. Y esa situación está muy extendida. Relaciones simbióticas incestuosas. Y ese fue el problema precisamente
de la caída del reino de David, porque uno de sus hijos dijo, ¿cómo me gusta esta mi hermana? Pero si es tu hermana, le dice David. Sí, pero mi amor es muy extenso y muy fuerte. Bueno, dice David, pues entonces, pues yo no voy a hacer nada. Entonces por ahí alguien la aconseja, hazte el enfermo y acércate a ella como para que ella vaya y se condole de ti, y cuando ya esté ahí, pues entonces tú abusas de ella, y entre dos hermanos, o medios hermanos vamos a pensar, pero aún así existe esa relación simbiótica incestuosa. El último, y estas dos hijas precisamente tuvieron de su padre descendencia, de ahí donde se forman varias tribus, que son las que también en la actualidad son los vecinos de Israel, amonitas. De ahí también existe esa relación, por eso son parientes entre ellos, pero bajo una relación incestuosa. La última, con eso termino, sanando el alma del felicidio. O sea, aquí les explico que filus, ¿sí?, significa hijo. Filus significa hijo. Entonces, el felicidio es algo también muy grave que sucede en la actualidad, y por supuestamente una acción sana y adecuada para demostrar que hay una fe tan grande que hasta podría sacrificar a su hijo hacia Dios con tal de que Dios se agradara de Abraham, sacrificando a Isaac. Es el concepto que dicen todos. Abraham es el padre de la fe, pues hay que seguirlo. Él no se retrajo de ofrecerle a su hijo, al único que tenía. Entonces, es mucho el amor de Dios. Ese es un ejemplo que hasta hoy se utiliza para manipular. Hermano, ¿tú por qué no tienes fe a Dios? ¿Por qué tú no le ofreces cosas, pero grandes y que signifiquen algo importante para tu vida? Te acercas nada más con el diezmo de 1,000 pesos. No, ofrécele algo grande. Y llegaba el momento en el que le decían, hermano, pues ya le ofrecí un carro, ya le ofrecí un terreno, pues todavía algo más. Vean cómo Abraham ofreció hasta su propio hijo. Y la gente se desprende de muchas cosas y enriquece a muchos. Usando este ejemplo de una persona enferma, aquí tengo que aclarar, no sé si inventó este asunto Moisés o realmente sí Abraham, sí fue, porque todo lo que dijo Moisés no siempre era cierto. Abraham también le inculcó muchas cosas, por eso hay que reflexionar. Esto lo diría Abraham, pero sabiendo que Abraham también ya tenía la costumbre de hacer trato con su esposa, pues entonces llegó un momento en el que dice aquí, ¿sí?, sanando el alma del felicidio. Padres que matan y dañan a sus hijos, eso es un felicidio. Si nosotros llegamos a dañar a nuestro hijo y ahora aún a matarlo, como hay muchas veces, últimamente han salido reportajes de cómo los niños, son jóvenes, algunos y otros grandes, tiran a los hijos como si los mataran y ahí los van a dejar embolsados. Y eso es horrible. O sea, ¿qué se siente? ¿Qué alma tiene esa persona? ¿Qué alma tiene cuando una persona también va y quiere asesinar a otra persona también de su misma familia? Seres indefensos. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Qué hacemos? Solamente desde nuestra área empezar a, como se dice, a clamar en contra de este tipo de enfermedades que las mismas iglesias hemos creado y formado en nuestras congregaciones. Ahí mismo en las iglesias, en el seno de las iglesias, se practican estos tipos de prácticas. Y dice entonces así, ahora ya se me movió mucho. Aquí está. Bien, y es el último. Génesis 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Reflexionando la lectura. Pero eso tiene que ser muy paciente.
escojan momentos en los cuales puedan ustedes disponer de unos 15, 20 minutos para reflexionar sobre lo que lean. Y van a ver que van a cambiar de su forma de ser y van a tener una actitud crítica. ¿Esto lo diría Dios? ¿O esto solamente se puso como una costumbre que se hacía en esos tiempos? ¿Sí? Entonces dijimos Génesis 22, 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Ay, hasta a mí se me enchina el cuerpo. Cuando antes que la leía yo decía, ¡ay, qué parte! Así nos pone a prueba a todos. Pero cuando uno entiende, y dice Santiago, es que Dios no prueba a nadie, sino que cada uno es probado de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a sus propios deseos. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie. Ese tipo de cosas son los que nos hacen reflexionar. Dios no tentó a Abraham. Y dice aquí, pasado este tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios le ordenó. Otro de los errores y equivocaciones, Dios nunca ordena nada, jamás. Dios siempre nos habla, Dios nos aconseja, pero Dios nunca ordena nada. Un padre así debiera de ser. Con nuestros hijos sugerimos, aconsejamos, pero ordenar, es que esto no lo hagas porque yo soy la autoridad. Y entonces el hijo pequeño, pues sí, obedecerá a regañadientes, pero cuando está grande, pues entonces, como dicen, nos hace trompetillas, o si no, nos hace cosas peores, se da la vuelta y al rato nos hace señas obscenas con la mano, porque ordenamos nosotros. Y entre seres humanos, y más cuando hay humanismo, no se puede ordenar a nadie. Se aconseja, se sugiere, que toma la decisión final es la persona. Aquí dice, y Dios le ordenó a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. El padre de la supuesta fe, haciendo felicidio, o sea, atentando contra su hijo. Y ahí iba Abraham, ahí lo lleva. Y dice que si no es por un ángel que lo detiene y le dice, no le hagas nada al niño, pero Abraham ya estaba decidido. Esa enfermedad de Abraham, ¿de dónde la adquirió? ¿Por qué sacrificaba, o por qué decidió sacrificar a Isaac? Porque los filisteos, en donde él habitaba, esa era la costumbre. Sacrificar a sus hijos ofreciéndole a sus dioses, a Moloch. Entonces, para ellos era normal tener muchos hijos y en cualquier momento que tenían alguna preocupación o una situación, le ofrecían un hijo en holocausto. Y esa práctica, cuando entramos al concepto de lo que son realmente los proverbios y todo lo que hizo Salomón, dice, entonces Salomón se pervirtió y llegó un momento, por tener tantas esposas de diferentes costumbres, ofreció a sus hijos. Salomón, también un hombre que es un ejemplo cristiano o judío cristiano, sacrificaba a sus hijos en holocausto. Tenía enferma su alma. No le crean todo así de que todos los escritores de la Biblia son perfectos, estaban enfermos. Y nosotros también nos han transmitido esa enfermedad. Abraham aprendió esa práctica de los pueblos filisteos. Constantemente veía cómo los quemaban a sus hijos y dijo, pues yo también estoy pensando que Dios me habló. Ah, qué error tan grave. Es que Dios me habló, Dios me dijo. Es correcto. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te dé un mensaje, va a ser para que sea un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, y no para que dañes. Ese no es un mensaje de Dios. Por eso yo les digo, todo eso hay que descartarlo y ignorarlo y decir, está cayendo en esa ideología del daño, de que el hombre es perverso, de que el hombre es un lobo para sí mismo, ¿sí? Y de que el hombre solamente vive para matarse. Eso es lo que decía. Si han leído algunos libros de Schopenhauer, me supongo que no, pero Schopenhauer tiene esa ideología precisamente de
condenar al hombre y siempre de traerle lástima porque dice que el hombre nació solamente para sufrir. El hombre no necesitaría estar en la tierra, solamente sufrimiento tras sufrimiento. Ese filósofo Schopenhauer, muy famoso, trae una ideología precisamente de daño, de perversión entre el hombre. Con más razón hay que saber nosotros llevarnos y entrar a sanar el alma de esos conceptos. Termino con este asunto, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.